Amén. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez ha estado en un incendio, que ha sido parte, no que ha visto, sino que ha sido parte de un incendio? ¿Se incendió tu casa, tu auto, algo? ¿Habrá alguien aquí? Ronald, ¿alguien más? ¿Qué se incendió, hermano Daniel? ¿La mitad de su casa se incendió? Al costado. ¿Usted estaba ahí ese día? Ah, se volvió bombero. Casi hasta que lleguen los bomberos, pues no. ¿Quién más por allá? Por ahí alguien. Hermana Mela, ¿dónde también? Su- ¿Una casa? ¿Y usted estaba ahí también? Ay, ay, ¿tú, Ronald? ¿Arriba, arriba o abajo de tu piso? Ya. Se incendió. Ricardo, ¿tú también dónde estabas? ¿Tú has sido bombero? ¿Alguien sabía eso? No, ya ve. Ya ve. Ha sido bombero. No sabía esa. ¿Cuántas historias tendrá? A ver, Ricardo, ya que tú eres el único bombero, ¿no? Lo decía usualmente, ¿no? Las personas que han estado en un incendio. Si tú hubieras estado en un incendio, digamos, y estás atrapado, ¿no? En un cuarto y no puedes salir y estás en peligro de muerte, el humo ya empieza a avanzar y tú casi, como quien dice, pierdes esperanza, y en eso, a riesgo de su propia vida, entra alguien a salvarte, ¿no? En este caso un bombero, ¿no? O sea, sabiendo que él mismo podría morir, él entra y te rescata y te saca, ¿no? Y te lleva a la ambulancia, todo, ¿no? ¿No te gustaría a ti por lo menos conocer el nombre del bombero que te rescató? ¿No? ¿Qué crees? ¿No? Por lo menos quién fue, ¿no? ¿Quién arriesgó su vida por mí? ¿Quién casi muere por mi culpa, ¿no? O sea, sabemos que es su deber, entre comillas, pero yo creo que cualquiera de nosotros nos gustaría conocer el nombre del. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría conocer acerca de lo? ¿Qué más te gustaría hacer respecto a esa persona que te salvó? ¿Conocer su nombre nada más? O sea, agradecerle, de repente comprarle, ¿verdad? Un presente, conocer a su familia, algunos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de repente cuando los entrevistan proclamarían, dirían en la prensa: quiero agradecer, aunque no está ahí, ¿no? Quiero agradecer al bombero tal y tal, ¿no? Que arriesgó su vida para salvarme. Eso está dentro de lo normal, yo creo, ¿no? Algunos han ido más allá, algunos han ido a conocer la familia, algunos han hecho más cosas, ¿no? Han tratado de ayudar a la estación a la cual pertenece el bombero. Y adivinen qué, algunos que han sido salvados de fuegos, adivinen qué ha pasado, se han vuelto bomberos. Algunos, no todos, ¿verdad? Pero a algunos les nació una vocación que no la tenían antes. Cuando ellos vivían su vida tranquilos, estaban pensando, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero tuvieron que tener muchas veces una crisis de vida o muerte para que aparezca una nueva vocación, ¿no? En este caso, la vocación de ser bombero. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la vida cristiana es igual. La vida cristiana es igual. Si tú eres salvo de un incendio, yo te diría, bueno, ¿y cuán agradecido estás con ese bombero que arriesgó su vida y te sacó? Y tú me dirías, no, estoy recontra agradecido. Si no fuera por él, no estaría acá. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? ¿Ves que no todos dijeron amén? O no todos dijeron yo, no todos dijeron, ¿no? ¿Cuántos viven agradecidos? ¿Cuántos aprecian, ¿no? O sea, si uno ve a un bombero en la calle, pero no ha tenido una experiencia como te digo así, de vida o muerte,
Tú simplemente dices, ay, hay un bombero, ¿no? Algunos hasta se han cuadrado en la puerta de las estaciones de bomberos y no los dejan salir a apagar incendios. No sé, a algunos ni les importa realmente lo que los bomberos hacen o si ellos van a ayudar a otros, ¿no? Y como decía, ¿cuánto aprecias a Dios? ¿Cómo vives respecto a Dios? ¿Cuán emocionado estás por Dios? ¿Y sabes qué? Yo solamente, es fácil saber esto. Dios ha dado en la Biblia un detector de cuán realmente agradecido estás con Dios o cuánto conoces, cuánto vamos a decir, quieres darle gracias. Hay un medidor en la Biblia y eso se llama alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Cuánta alabanza tú le das a Dios y cuánta adoración tú le das a Dios es proporcional a tu amor, a tu gratitud por Él. Una vez Jesús dice que vinieron 10 leprosos a Él, ¿no? Y la lepra en esa época era una enfermedad incurable. Era como que uno diga ahora, pues no se tiene un SIDA o un cáncer incurable, no era una enfermedad así. Y vienen 10 personas y le dicen, Jesús, sánanos, le dicen, ¿no? Y Jesús los sana, ¿no? Les dice, vayan al sacerdote. Dice que mientras ellos se voltean y están caminando, Dios hace un milagro en sus vidas y les quita aquello que les causaba dolor, que los había deformado, que los había alejado de sus seres queridos. En un segundo Jesucristo les quita eso. Y adivina qué hizo la mayoría de ellos. 9 de 10. Eran 10. Y la Biblia dice que 9 de 10 se fueron inmediatamente corriendo a visitar a su familia, a abrazar a sus hijos, a declararse que estaban limpios, a contar a todo el mundo seguro que estaban limpios. Y uno de 10 dice que regresó a Jesús y se postró para darle gracias. Y Jesús le dijo inmediatamente, ¿no eran 10 ustedes? ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros? ¿Solo uno vino a qué? ¿A dar gracias? Qué tremendo, ¿no? Que alguien reciba tanto, un milagro, como quien dice, uno recibe un milagro, pero uno sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Pero uno fue diferente, uno regresó para adorar a Dios, para darle gracias por lo que Jesús había hecho por él. Amén. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Y hace 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos la visita del pastor Juan José, ¿verdad? Y las prédicas están en internet para el que no ha podido escucharla. Pero hace 2 semanas estuvimos en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y hermanos, no he podido salir de ahí, así que quiero que vayan ahí. No vamos a leer todos los versículos que leímos hace 2 semanas, pero vayan por favor a Romanos 1, porque hay tanto, hermanos, tanto que yo creo que Dios quiere seguir mostrándose a nosotros de una forma especial en esta tarde. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo, ¿ok? Este libro no fue escrito por alguien que creció siendo un criminal, creció siendo un drogadicto y después Dios lo cambió, no. Este libro fue escrito por una persona quizás más religiosa que tú desde niño. Una persona que se portaba muy bien, una persona que seguía los mandamientos de la ley. O sea, este libro no fue escrito, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no? Para amar a Dios, ¿no? Tú tienes que haber sido un drogadicto. Para amar a Dios tú tienes que ser pues lo peor, la escoria, ¿no? Y que Dios te salve y ahí entonces tú amas a Dios y tú le sigues. No, no es así. Es cierto que Jesús dijo que el que más se le perdona, más ama. Pero todo depende de tu entendimiento de qué es lo que se te ha perdonado. Y Pablo dice que era una persona religiosaza, dice que era de entre los religiosos, era el primero, el más religioso, guardaba los mandamientos, hacía todas las cosas, hasta que se encontró con Jesús. Y se dio cuenta que lo que él pensaba que era bueno, no lo era.
¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿No? Que te crees muy bueno, te crees, no, yo no mato a nadie, ¿cómo dice uno, no? Yo no hago esto, yo no hago, mira, esos otros son, eso sí. No, como cuando uno ve los ladrones en televisión y dice, ay, ojalá esos desaparecieran, ¿no? Y por ahí tú te robas 10 soles, ¿no? No es mucho, pero eres ladrón igual. ¿Ah? Tu pecado igual te condena, ¿no? Así que eso es fácil hacer, ¿no? Pero él descubrió eso, él descubrió que a pesar de que era una persona muy correcta, muy estudiosa, muy justa, cuando se encontró con Jesús, tuvo una revelación de que realmente él no era así. Y él entonces escribe esta carta a Roma, a los cristianos que habían en Roma. Y ustedes saben, han visto las películas Roma en el siglo I. ¿Qué era Roma? Era el imperio más poderoso y más grande del mundo. Y Roma era la ciudad capital, ¿ok? O sea, es como ahora, no sé, si tú crees que Estados Unidos es el imperio más grande, Roma era o Washington o Nueva York, una cosa así, ¿no? Si tú crees que en Europa está Inglaterra es el imperio más poderoso, sería Londres, ¿no? Roma era la capital. Y ahí algunas personas empezaron a creer en Dios, confiar en Dios, escucharon de Dios y conocieron. Entonces Pablo les manda esta carta porque él necesita que la gente entienda realmente quién es Dios. Porque en Roma habían muchos dioses, ¿no? Los romanos tenían muchos dioses, ¿sabes? ¿No? Está toda la historia y las películas, ¿no? El dios de la guerra, que Zeus, ¿cómo se llama el del mar? Poseidón, ¿no? Ya han visto Aquaman, Poseidón. ¿Qué más, no? El del infierno, ¿quién era? Ese es griego, no Hades, ¿no? Después le cambiaron el nombre, o sea, simplemente cambiaban de nombre a los dioses que habían heredado de Grecia, ¿no? Habían dioses para todos, ¿no? El Olimpo y todo eso, o sea, Roma era un entrevero y habían cristianos ahí. Entonces Pablo les escribe una carta a ellos que no eran judíos como él, para que ellos puedan entender qué era ser cristiano. Para que ellos puedan entender quién es Jesús, qué es seguir a Jesús. Y eso es lo que quiero, y eso es lo que vimos hace 2 semanas, pero he condensado algunas cosas. Y como les dije esa vez, lo que Pablo hace es, quiere que ellos entiendan la historia del hombre. Es muy importante, hermanos, me he quedado ahí, y es muy importante que tú entiendas la historia de Dios y la historia del hombre. Es muy importante. Te voy a dar un ejemplo por qué. A ver, mencióname 4 comidas las más chatarras. Hamburguesa, salchipapa, huesito broster, qué rico, ¿verdad? Tostadito, pollo broster, alita. Bueno, todo lo que me han dicho mayormente es frito, ¿no? Alita, pollo. Ya, ok, vamos a ver. Salchipapa, hamburguesa, alita de bocadito, un bocadito así que es veneno puro. Chisito, ¿no? La bolsa grande, no fiesta. Y una bebida que sea también puro veneno. ¿Cuál gaseosa? ¿La peor cuál es? Exacto, la cola real porque es baratísima. ¿Qué le echarán, no? Pero una botella de 3 litros cuesta 50 céntimos. No sé qué ¿no? Y ganan todavía, ¿no? O sea que ganan. ¿Cuánto les saldrá? Mira, ok. Y entonces imagínate que tú como padre eres un padre recontra descuidado, recontra, que lo único que buscas es darle a tu hijo lo que a él le gusta, y tú a tu hijo le empiezas a alimentar de eso. Desayuno no leche, cola real. Su lonchera le manda chisito, hamburguesa, ¿no? Viene a comer pollo broster, pollo a la brasa, salchipapa, ¿ok? Fíjate, tú como padre no te importa, tú como padre eres un descuidado, tú como tu padre, tu hijo no te importa, y tú le empiezas a alimentar de esas cosas. ¿A tu hijo le gusta? Seguro que sí, ¿no? Mayormente gaseosa, salchipapa, pollito, todo fritura, todo sabe
muy bien. Y durante años tú lo alimentas de comida chatarra a tu hijo. Esa es la historia de tu hijo y esa es tu historia, ¿no? Y un día tu hijo a los 30 y tantos años, 40 y tantos años, tú todavía estás vivo, va donde el doctor y el doctor le dice, ¿no?, a este chico que ya creció: mira, usted ha tenido una alimentación de lo peor, ha comido todo lo cancerígeno, ha comido todo lo que hace daño, a usted solo le quedan 6 meses de vida. ¿Ok? El doctor le dice 6 meses de vida. Entonces sale ese chico, porque esto es lo que sucede. ¿Y qué es lo primero que se queja? ¿Qué es lo primero que dice? Ojalá fuera su padre, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que dice? Dios, ¿por qué a mí? Quizá con el puño, ¿no? Dios, ¿yo qué he hecho? ¿O por qué, Señor, eres malo conmigo? ¿O por qué me castigas? Y todos los que lo ven también que dicen: pobrecito, ¿verdad? Dios, ¿por qué Dios le está haciendo esto? ¿No? ¿Por qué Dios le está haciendo lo otro? Y cuando tú tomas solamente la crisis del momento, tú dirías, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué Dios permite que al hombre le den solo 6 meses de vida? Qué injusto, ¿no? ¿Por qué tiene que morir tan joven si tiene de repente familia, tiene hijos? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos preguntamos por qué. Y tu pregunta de por qué Dios es tan injusto con él o tan malo con él tiene lógica, porque él es joven todavía, debería de vivir muchos años más, debería de disfrutar la vida más. ¿Por qué Dios? Tú también dices, ¿por qué Dios? No entiendo por qué. ¿Por qué no entiendes? Porque no estás viendo la historia, solo estás viendo lo que sucede en el momento. Y estás haciendo preguntas que tú quieres que te contesten en el momento que estás pasando. Que te contesten lo que has hecho. Es como cuando, como decía, ¿no?, algunos de ustedes de repente, como yo, tú dices el concepto: yo soy bueno. Tú eres joven, ¿no? Tú eres joven, tienes 14, 15, 16 años, 18, y tú dices: yo soy bueno, yo no soy malo, ¿no? Yo sé que tú has sido drogadicto o has hecho esto. Yo soy bueno. Pero adivina por qué crees que eres bueno. Porque realmente tu conciencia lo único que está viendo que es hoy, y si te acuerdas de algunos pecados grandes. Pero si Dios te mostrara, te hiciera recordar cada vez que en tu corazón tú has dicho: no me da la gana, o no quiero, o voy a hacer lo que me da la gana. Si en este instante Dios podría traer toda tu historia a ti, adivina qué, tú te darías cuenta que desde los 4 años quizás ya estabas haciendo cosas que no debías hacer. Y si Dios trajera todo eso en un instante, te tendrías que quedar callado, ya no podrías seguir diciendo soy bueno. ¿Pero qué? ¿Por qué decimos? Porque solamente vemos el momento. Entonces yo sé, claro, que hay que tratar el momento, hay que tratar esa enfermedad, le quedan 6 meses y es cierto, hay que tener misericordia, pero el preguntar ¿por qué Dios más bien te diría lo contrario. Dios te diría: yo le di un cuerpo que responda bien a lo que se le alimenta. Como se le alimentó chatarra, el cuerpo respondió produciendo malas células, produciendo lo malo. Más bien el cuerpo estaba sano, más bien su cuerpo funcionaba bien. Si hubiera funcionado mal, es que comería chatarra y seguiría viviendo hasta viejo. No, pero el cuerpo más bien funcionaba bien. Y si te das cuenta, entonces, nuestra justicia, Dios nos demuestra que es injusticia. Por eso es que Pablo tiene que escribirle a los romanos de la historia de Dios, de la historia del hombre, para que ellos entiendan y no hagan las preguntas incorrectas que siempre hacemos respecto a nuestra vida hoy. Decimos, por ejemplo, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué tengo este trabajo? ¿No?
ojalá nadie me quiere contratar y esto. Ajá. Muy bien. ¿Recuerdas cómo tú estudiabas en el colegio? ¿Recuerdas cómo tú estudiabas? ¿Recuerdas cuando te dieron la oportunidad de un trabajo y tú dijiste no? Y te dijeron, oh, hay partido. ¿Recuerdas? No, en ese momento no recordamos. En ese momento lo único que le decimos a Dios es, Dios, ¿por qué eres tan injusto que no me das un mejor trabajo? Pero mi historia me delata y me dice que una vez tenía yo la oportunidad de un buen trabajo y me fui al cine en vez de ir a la entrevista. Me fui al estadio en vez de ir a la entrevista. O en el colegio lo único que hacía era tirarme la pera, hacerme el enfermo, etcétera. No, pero ahora digo, Dios, ¿por qué no tengo esta oportunidad? ¿Eso les pasa a ustedes o yo soy el único pecador aquí? ¿No? ¿Eso les pasa a ustedes o yo soy el único que me pasa? Que si le digo a Dios, Dios, muéstrame la historia, Dios me muestra la historia. Y en vez de decir por qué, más bien le digo, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. En vez de decirle, Dios, cuán bueno soy, qué bacán, y cuánto es, más bien termino pidiéndole, Señor, si tú me dieras lo que merezco, ni estaría aquí. Si tú me dieras lo que merezco, ni estaría aquí. Más bien tú has sido más bueno de lo que deberías de haber sido conmigo. ¿Y por qué? ¿Por algo que hemos hecho? No, porque así es Dios. Porque así es Él de bueno. Así que Él les da la historia. Y quiero que veamos una cosa en el versículo 20 nomás. Primero, en el versículo 20. Y es que Dios al hombre, Dios quiere que el hombre lo encuentre a Dios. Dios quiere que el hombre haya a Dios. Y dice acá, como le decía, ¿no? Respecto a la historia del hombre, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿no? De Dios, porque Dios es invisible, ¿no? ¿Cuántas veces tus amigos dicen, a ver, muéstrame a Dios, jajaja, y se ríen de ti, ¿no? A ver, muéstrame dónde está Dios y yo creo en Él. Oh, Dios es invisible, pues. Pero eso no quiere decir que no existe. El aire es invisible, pero existe, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad, ¿qué dice? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que ¿qué? El hombre que dice no tiene excusa. El hombre no tiene excusa porque para nosotros que no somos judíos, el siguiente capítulo Pablo le habla a los judíos, pero para nosotros que Jesús nació miles de kilómetros de aquí, nosotros somos lo que la Biblia les dice a veces gentiles, ¿ok? No somos judíos, ese es el término, gentil. Gentil es que no eres judío. Para nosotros que no conocimos a Jesús y que Jesús nació por allá y hizo sus milagros en Jerusalén y nosotros estábamos por acá en Perú, lejos, ¿no? ¿Cuántas veces se han preguntado, y los incas conocieron a Dios? ¿Y los chimús y nuestros antepasados que estaban por acá conocieron a Dios? ¿Sabían que existía un Dios? La respuesta es sí. ¿Cómo? Si no vino Jesús, ni un apóstol, ni nadie. No, dice acá, ¿qué dice? Que las cosas invisibles de Dios, que su eterno poder, su existencia, se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Por la creación. De modo que no tienen excusas. A nadie, ningún ser humano puede decir no creo en, vamos a decir, sí puede decir no creo en Dios, pero no puede decir no hay evidencias de que Dios existe. Dios quiere que el hombre conozca y Dios dejó su creación para que nos hable de que Él existe. Por eso el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No la persona inteligente dice que no hay Dios. La persona inteligente va a ver la creación y va a decir, wow, alguien tiene que haber hecho esto tan perfecto.
Alguien tiene que haber puesto, ¿no? Como ustedes saben, ya cuando hemos crecido nos hemos enterado, ¿no? Que si la Tierra estuviera unos grados más lejos del Sol, no podría haber vida porque todos estaríamos congelados. Un poco más cerca, no podría haber vida porque todos estaríamos como tostados, ¿verdad? ¿Quién la puso exacto en el lugar exacto? ¿Quién hizo todas esas cosas? ¿Quién hace que el sol salga, que la luna? ¿Quién ha hecho el cuerpo humano? ¿No? ¿Cómo funciona el ojo? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Cómo funciona? El inteligente dice, alguien tiene que haberlo hecho, porque hay propósito en todas las cosas, ¿no? Hay propósito en todas las cosas. Entonces, el propósito te habla de intencionalidad, te habla de una mente detrás de eso. Pero el necio, el tonto o el necio, dice, no, yo veo todo eso, pero eso fue casualidad. No hay Dios. Hay un ateo muy reconocido, se llama Peter Atkins, ha escrito muchos libros y lo están entrevistando, ¿ok? Este ateo es como los ateos de tu universidad, ¿no? Que dicen, ay, y se empiezan a burlar de los cristianos, que son unos tontos, que creen en leyendas, y ese libro de la Biblia, ¿no? Y te revuelcan en la universidad y muchas veces tú no sabes ni qué decir. Bueno, este es un ateo muy reconocido. Lo estaban entrevistando y le dijeron, ¿no? Le preguntaron, ¿qué tipo de evidencia tendría que presentarte para que tú creas que existe Dios? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Qué cosa te convencería, te sacaría de tu ateísmo, de que hay un creador detrás del universo? ¿Sabes qué dijo? Él dijo, mira, inclusive si yo salgo en la noche, ¿no? Por supuesto, y de repente todas las estrellas están alineadas y veo una frase que dice, Pete, cree en mí. Él dijo, creería que me he vuelto loco. No hay evidencia que me pueda convencer. Es más probable que en ese momento yo piense que me he vuelto loco, que he visto todas las estrellas diciéndome esto. Siguió diciendo, incluso si muriera y fuera al cielo y San Pedro me recibiera y me dijera bienvenido al cielo, pensaría que solo es un sueño. No hay evidencia que me haga creer en Dios. Ahora, te estoy hablando de un catedrático de universidad, creo que es Cambridge donde él enseña. O sea, te estoy hablando de un hombre que ha escrito libros, un ateo que ha escrito libros. Pero cuando yo lo escucho, adivina qué escucho. Escucho a un necio. Porque él lo dice muy bonito, pero su lógica yo la traspaso a la vida diaria y me doy cuenta que es un necio, ¿no? Es como que tú estás manejando y estás apurado y ves la luz roja. Pero tú dices, es un sueño la luz roja. Aunque la veo, debo estar soñando. ¿Y qué haces entonces? Como es un sueño para ti, la cruzas. Y viene, por supuesto, por ahí, ¿no? Roger, ¿no? Manejando a una velocidad siempre moderada, ¿verdad? Es Roger y boom, ¿no? Porque Roger está en verde. Entonces lo choca, el tipo sale volando, herido, ¿no? Y está ahí muriéndose. Y viene el bombero, los paramédicos, ¿no? Y le dice, señor, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué hizo? ¿No se ha dado cuenta que se cruzó la luz roja? ¿No era evidente que había una luz roja? Y él dice, no, pensé que era un sueño. Porque quiero llegar rápido. No presté atención a la evidencia. ¿Tú qué dirías? ¿Esa persona es inteligente o es necia? ¿Verdad? Si o no, el bombero le daría un... Sin embargo, a Dios dice eso, no hay evidencias de que Dios existe. No hay evidencias. Entonces te das cuenta que el problema no es la evidencia, sino el problema es la voluntad, que es otra cosa. Por eso Romanos, ahí mismo en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, ¿no? Y te hablan, ¿no? Te enredan con el lenguaje, ¿no? Tú estás ahí en la universidad, no sé si tú has llevado clase de filosofía, eso,
Y a los cristianos se los comen vivos y todos se quedan, oh sí, oh qué sabio es este profesor. Y como cristiano tienes que prepararte para saber qué contestarle, para que tú también no quedes mal. El problema no es la evidencia, sino la voluntad. La Biblia dice, apúntenlo después, no lo vamos a leer, en el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro dice, por toda la tierra sale su voz, aunque no se escucha audiblemente, pero Dios siempre está hablando. Y la Biblia no trata de probar que Dios existe. O sea, la Biblia no dice, lean la Biblia para que sepan que Dios existe. Porque la Biblia no estaba, solo estaba ¿dónde? En Israel. ¿Y qué pasaba con todo el mundo? El hombre no tenía Biblia. Entonces Dios no le dice, lea la Biblia para que sepa que Dios existe, sino Dios le dice, mira la creación, para que entiendas que hay alguien. Por supuesto que no te da detalles, ¿no? de la muerte de Jesús, de eso viene después. Pero sí les da la creación. Y otra cosa que le da a Dios al hombre es la conciencia. Capítulo 2 de Romanos. Dios le da la creación y Dios le da la conciencia. Versículo 14, fíjense, 2:14. Porque cuando los gentiles, ¿se acuerdan que le dije quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los buena gente no. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, o sea, judíos y al resto de pueblo de todo el mundo que no son judíos, la Biblia les llama gentiles, ¿ok? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, nosotros no teníamos la palabra de Dios, ¿no? Eso estaba ya en Israel. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, fíjense, la obra de la ley escrita, ¿dónde? ¿Dónde está la ley escrita? En tu corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tú dirás, no, la otra vez han leído en esta semana ahí en el norte, encontraron una tumba antigua con 140 y tantos, creo, ¿no? ¿Han leído la noticia? Creo que es el récord, 140 y algo niños sacrificados, adolescentes y niños, que nuestros antepasados peruanos sacrificaron. 140, parecía ¿no? Los niños estaban por todas partes. No hablo de bebés, eran niños parece de 8 o 10 años. Niños y niñas han encontrado hace poco, creo que es en Trujillo. Han encontrado, todos tenían huecos por el esternón. ¿Dónde está el esternón, doctor? Acá, ¿no? Por el corazón. Todos los cadáveres tenían hueco, ¿no? En el esternón. Han encontrado unas piezas que parece que es con lo que han hecho los huecos. No, ni siquiera son bebés, ¿no? Que uno dice, eran abortos, eran niños. Y llamas, por supuesto, han encontrado animales de sacrificio y han encontrado muchas cosas. Salió en National Geographic, en la revista. ¿Tú crees que cuando ellos mataban a esos niños no sabían que era algo malo? El hombre viene matando niños desde hace siglos. ¿Con qué fin los matan? ¿Por qué sacrificio, sí o no? ¿Para qué sacrificar? Para alguno de arriba. Para que les dé lluvia, para que les dé, ¿no? ¿Y qué tipo de dioses eran estos que pedían sacrificios, no? Por supuesto, todo Dios tiene su sacerdote. Así como todos nosotros somos sacerdotes. ¿Sabían eso? ¿No? No somos sacerdote, sino sacerdote. Y otros, como decía, somos sacerditos, ¿no?
Cada Dios tiene sus sacerdotes y tiene que haber venido un pata y dice, oye, Dios está molesto con todos nosotros porque somos malos, así que hay que matar a medio mundo, ¿no? Eso pasaba por acá. Pero dice Dios que Dios al hombre le ha dado la ley escrita en su corazón y una conciencia que lo acusa o le aprueba lo que está haciendo. Por eso, ¿cuántos de ustedes, aun cuando no sabían nada de Jesús ni nada, cuando hacían algo bueno, cómo se sentían por dentro? ¿Por qué la gente sigue haciendo obras buenas? La otra vez vi un taxista que regresó, creo que 2,000 soles, no sé, y lo primero que tú piensas es, ¿qué dices? ¡Qué bruto! No, el diablito que te habla acá, ¿no? Yo que él me lo hubiera quedado, ¿no? ¿Por qué la gente sigue haciendo cosas buenas? ¿Quién les enseña? Bueno, tú dices, mi mamá me enseñó. No, pero trae también, ¿qué cosa? Tu conciencia, porque hay una ley que dice Dios ha puesto en el corazón, ¿no? Y una conciencia que los acusa o defiende sus razonamientos. Y dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces Pablo les está escribiendo a los romanos y les está explicando esto, ¿no? Dios existe y Dios ha hecho al hombre y el hombre no quiso darle gloria a Dios y el hombre se apartó de Dios y de ahí vienen los pecados. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Tú dices, ¿por qué los pecados ahora? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre peca? Porque el hombre está apartado de Dios. ¿Por qué el hombre hace lo malo? Porque está apartado de Dios. Y la conciencia, ojalá fuera, vamos a decir, un termómetro que es infalible, ¿no? Donde yo pudiera decirte, mira, ¿sabes qué? Pastor, no sé qué hacer y esto, lo otro, y yo te podría decir, sigue tu conciencia nomás, sigue esa voz interior. No te puedo decir eso porque la conciencia no es infalible, porque así como hay una buena conciencia, dice la Biblia, o una conciencia clara, la Biblia también dice que la conciencia puede estar sucia, corrompida, débil, y hay un pasaje en Timoteo, creo que dice cauterizada, o sea, es como cuando quemas una parte sensible y ya no siente nada, ¿no? ¿Tú has visto, no? Alguien que puede dispararte y puede clavarte un cuchillo y es como si nada. Ahora, el que tiene conciencia diría, no debo de hacer esto está mal. Pero la conciencia no es infalible, entonces Dios tampoco dejó al hombre para que el hombre se salve a sí mismo siguiendo la voz de su conciencia, tampoco. No es posible. En ese capítulo 2, que ustedes lo van a leer en su casa si tienen ganas, en el capítulo 1 Pablo habla de la historia del hombre no judío, de los gentiles como dice, y en el capítulo 2 él se dirige, no lo vamos a leer, a los judíos, a los que habían sido descendientes de Abraham, conocían a Dios, sabían del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, de Moisés, de los profetas, porque los judíos, ¿no? Imagínense, los judíos siendo pueblo oficial de Dios, solo ellos en ese entonces, ¿cómo miraban a los demás, a los que eran gentiles? ¿Cómo los miraban? ¿Sabes cómo les decían? Perros. Son perros. Eso que no. Víctor, ¿tú no eres judío? Es un perro. Los miraban así y les decían perros. Otra cosa, Víctor era mi vecino, ¿no? Perro para mí, porque yo soy judío, descendiente de Abraham, él no. Yo sabía quién era mi tatarabuelo. Víctor me decía, vecino, es mi cumpleaños, venga por favor para no comer acá en mi casa. Yo decía, Víctor, tú eres mi vecino y te quiero mucho, pero yo no puedo entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque tú eres perro. El judío no se juntaba con alguien que no era judío, era perro.
Y en ese capítulo 2, me encanta Pablo, porque Pablo le dice, tú eres judío, entonces tú crees que eres mejor que ellos. ¿Adivina qué? No les dice perros, ¿no? Pero les dice, a ti te ha sido dada la ley, y en lo que tú los juzgas a ellos, ¿adivina qué? Tú tampoco puedes cumplirla. Tú no puedes cumplir tampoco. Aunque conoces tú la ley de Dios y eres hijo de Abraham y Moisés es tu tatarabuelo, la ley te condena porque tú no puedes cumplirla. Por eso hoy día, léanlo en su casa, ese es el capítulo 2, cuando le dice, tú crees que siendo judío estás libre, y Pablo les da la historia ahora de los judíos. O sea, quiero que entiendan algo, y esto es un poco alucinante, ¿ok? Dios les da la ley a los judíos, adivina para qué. No para que la cumplan, sino les da la ley para que descubran que no pueden cumplirla. O sea, los mandamientos, ¿no? De amarás a tu padre, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no codiciarás. Mire, fíjate, Dios le dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni los bueyes de tu prójimo, ni los caballos de tu prójimo. Nada de tu prójimo puedes codiciar. ¿Por qué Dios les da esa ley? ¿Alguno tú crees que podría vivir toda su vida en esta tierra sin codiciar nada de alguien? Siempre va a haber alguien con una casa mejor que la tuya, un caballo mejor, ¿no? Una esposa de repente más joven, más simpática, siempre va a haber alguien. Entonces la ley fue dada para que ellos traten de cumplirla, pero se den cuenta ¿de qué? De que no pueden. ¿Para qué? Para que los judíos que se creían superiores a los no judíos, meterlos todos en un mismo saco. Meterlos todos en un mismo saco. Y vamos a Romanos 3 ahora. Vamos a Romanos 3. La ley es tan perfecta, pero Dios se la dio sabiendo que ellos no iban a poder cumplirla. ¿Para qué? Para que ellos descubran quiénes son. Para que ellos descubran que no son buenos. Para que ellos descubran que no son mejores que los demás. Lo que a veces nos pasa. Y aquí les escribe en esta partecita a los judíos. Miren, Romanos, les dije capítulo, les dije versículo. Adivinen cuál es. Entonces, ¿cuál es? 9. ¿Quién se ganó el premio? 9. ¿Qué pues dice? Está hablando de los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos, no? Que los que no son judíos. ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cuántos? Todos están bajo pecado. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo espero que saliendo de acá tú nunca vayas a decir después, pastor, pero yo sí soy bueno. Eso quiere decir que no has escuchado nada. Pero en el fondo yo soy bueno. No, porque tú estás viendo tu día de hoy. Pero déjame preguntarle a los que te rodean primero si eres bueno. Y luego déjame ver tu historia. Y luego algo que yo no puedo hacer, que solo el Espíritu Santo hace, dice el Espíritu Santo es quien convence de pecado.
de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Tienes tu conciencia, tienes la palabra de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo empieza a echar agua ahí, agua por dentro, a la conciencia y a la palabra que está por dentro. Y lo que estás escuchando por tu oreja empiezas a sentir algo por dentro y tú dices, ¿quién le contó al pastor mi vida? ¿No? La codeas a tu mujer y tú dices, tú fuiste seguro, ¿no? Tú ya le has dicho que hable del que soy un pecador. No, ella no me dijo nada. Es la palabra de Dios, es Dios, el Espíritu Santo, despertando por adentro tuyo, porque Él quiere hacer algo en tu corazón. Y eso ha estado tan abandonado, hay telarañas, hay moho, hay todo, que la palabra de Dios, que es como agua, dice que tiene que empezar a limpiar eso. Y lo primero que descubre el Espíritu Santo no es cuán lindo eres, ni cuán bueno eres, ni cuán hermoso eres o hermosa. No, lo primero que te dice el Espíritu Santo, lo que Pablo está tratando de hacer entender a la gente: no hay ninguno bueno. Y esto funciona para los dos lados. No hay nadie peor que tú y no hay nadie mejor. Entonces Dios agarra a todo el mundo, tanto a los religiosos judíos que oraban y que conocían al verdadero Dios, pero no podían cumplir los mandatos de Dios, como acá nosotros los que estábamos bailando la danza de la lluvia y construyendo Machu Picchu. A todos nos agarra y nos mete en un mismo saco. Y dicen, ustedes tenían la ley y no podían cumplirla, y ustedes tenían la creación y la conciencia y tampoco quisieron aceptar. Y nos meten en el mismo saco. En el mismo saco, ¿qué dice ese saco? Todos, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. ¿Por qué Dios hace esto con nosotros? Pues si yo soy bueno, otra vez no eres bueno. No. Pregúntale a Dios que te diga tu historia. No somos buenos. ¿Por qué Dios hace todo esto? Porque ¿sabes qué? Volviendo al ejemplo del bombero, ¿no? Decíamos, no, si tú estás en un incendio ahí y te estás quemando y viene alguien a arriesgar tu vida, tú vas a ser muy agradecido. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros estamos en pleno incendio y no nos damos cuenta. Entonces, si viene alguien a rescatarte en pleno incendio y tú no te das cuenta, adivina tú qué le vas a decir: fuera de acá, déjame acá. Estoy viendo tele. Se te va a caer el techo, está incendiado. Déjame acá, yo estoy bien. Quiero tomar mi siesta. Y vas a rechazar al que te está salvando. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de dónde estás. Darte cuenta de dónde estás. Darte cuenta de tu estado. Víctor, ven, ayúdame. Raúl, ven, ayúdame. Y Luis, ayúdame, por favor. A ver, vamos a arrimar esto para... Ya, Luis, tú ponte acá, Luis. Tú, Raúl, allá con Víctor, mirando para allá. Luis va a representar a Dios, ¿ok? ¿Está bien? Luis es Dios acá. Y acá, Víctor, tú eres más judío que gentil, creo, ¿no? Bueno. Tiene la barbita, pues ya judío, ¿no? Víctor representa a los judíos, al pueblo judío. Y Raúl ha sido, ¿no?, ex soldado. Él representa a los gentiles. Ellos dos representan a todo el mundo, a toda la humanidad. Acá está este cuadro. Está Dios por un lado y está toda la humanidad, dividido en judíos y gentiles. El judío quizás trata de guardar la ley y trata de hacerlo mejor, pero Dios ha hecho la ley tan difícil, mejor dicho, es imposible. ¿Por qué Dios le daría una ley imposible? Para que Él se dé cuenta que es imposible, que no puede, que hay deficiencias en Él.
¿no? Y acá al gentil, Dios le ha dado la creación y Dios le ha dado una conciencia, pero aún con una conciencia y una creación no es suficiente para que él pueda vivir una vida recta. Por tanto, ambos han pecado contra Dios. No hay justo ni aún uno. Pero Dios es un Dios justo. Y Él dijo que la persona que peca tiene que morir. Tiene que morir. Entonces está Dios acá y está toda la humanidad en este lugar. Entonces, ahí estamos, ¿ok? En este momento justamente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Si todos están en pecado y Él tiene que traer juicio sobre todos, entonces viene, Jimmy, por favor. Entonces, ahí recién, cuando ellos, hace 2000 años, cuando ellos ya entendían esto, cuando los judíos y los gentiles ya entendían esto, ahí fue que en su tiempo, dice, Dios envió ¿a quién? A Jesús. Dios envió a Jesús, Dios Padre lo aprobó, lo reconoció, le dijo: tú eres mi hijo, en ti me complazco, tú me agradas. Los de atrás han fallado, tú me agradas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús vive en esta tierra y empieza a hacer lo que ellos dos no pueden. Es imposible. Jesús se hace hombre y como hombre obedece la ley que él no podía obedecer. Y como hombre mantiene una limpia conciencia que él no podía mantener. Así que como hombre, él es un nuevo hombre, él es un hombre que sí puede, mientras que ellos no pueden. Jesús es un hombre que sí puede, ungido por el Espíritu Santo, enviado por el mismo Padre. Muy bien, hasta ahí va la mitad de la solución, porque Dios Padre todavía tiene que castigar el pecado de la humanidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice al Padre: el castigo que ellos merecen, yo lo voy a tomar. Tú no has hecho nada. Tú eres perfecto, tú eres santo, tú has vivido bien. Tú eres Jesús. Sí, pero yo he venido para eso, porque para poder rescatarlos, tú eres un Dios justo y tú no puedes dejar pasar por alto el pecado, tú tienes que castigarlo. Pero no lo vas a castigar en ellos, lo vas a castigar en tu hijo, en tu propio hijo, ¿no? Y por eso la Biblia dice en Isaías 53, dice, Él fue, déjenme leerlos acá, despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesús. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. O sea, ellos seguían en su jarana. Ellos seguían menospreciando quién es ese Jesús. Él seguía haciendo sus cosas paganas. No les importó, dice, que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras, dice, enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, fue evidente que él estaba siendo castigado. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de la paz de acá, dice, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue castigado, hermanos. Jesús fue castigado por tu culpa y por mi culpa. El Padre, dice, lo castigó por ellos. Entonces Jesús sufre el castigo, muere, resucita y luego
¿no? Dice, ¿ahora dónde está? A la diestra del Padre. Ustedes dos pueden regresar. Gracias. ¿No? Jesús ya no está en la tierra. Jesús ya no está en la tierra. Él hace 2000 años en esa cruz llevó, dice, tus pecados, mis pecados. ¿Y ahora qué hacemos con ellos dos? Jesús ha pagado el precio, pero ¿cómo ahora les paso, ¿no? A favor de ellos lo que yo he hecho, lo que Jesús ha hecho? ¿Cómo se los transmito? ¿Cómo? Porque si ellos no saben, ellos van a seguir viviendo y el Padre, adivina qué, el Padre sigue sin poder aceptarlos. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y ahí viene el capítulo 3. El capítulo 3, gracias. Versículo 21. Vamos a leer, pero traten de entender mientras leen, ¿ok? Y si no, escucha atentamente. Yo tengo una versión que es un poco más fácil de entender. Si no, lee atentamente. 3:21. Romanos. Pero ahora dice, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. El judío no puede cumplir y Dios no dice cumple las. No, ahora Dios es un nuevo plan. Ni por tu conciencia ni por cumplir la ley. Hay un nuevo camino que Dios hizo para que seas justo ante Él. Versículo 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. ¿Está basada en qué? En la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Fíjense, dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Tú dirás, ¿pero qué ha hecho Dios entonces? Dios dio a su Hijo en sacrificio por ti y por mí. Y Dios ha dicho, si tú quieres ser salvo, si tú no quieres ser condenado, adivina lo único que tienes que hacer: creer en Jesucristo. Cree con todo tu corazón en Jesucristo. Recíbelo con todo tu corazón y dile: Jesús, yo creo que tú recibiste la culpa por mi pecado. No, yo creo, como dije, es la obra que hace el Espíritu Santo. Te muestra que eres pecador, pero no te deja ahí,
sino te da la salvación, te ofrece la salvación. ¿Por qué Pablo tiene que escribir todo esto a los romanos? Y tiene que incluir a los judíos y no solamente habla de los paganos, de los gentiles. Porque los judíos, adivina que los judíos se creían muy justos delante de Dios. Ellos decían, somos descendientes de Abraham. Es como los que están aquí, que son hijos de cristianos, son jóvenes y quizás eres hijo de cristiano. Y tú dices, a mí mi papá me ha criado siempre en la iglesia. Mi papá siempre no me deja hacer cosas, me ha tenido ahí en la iglesia. Desde el vientre de mi madre ya escuchaba las alabanzas, siempre, todo. No hay ni un domingo que me he perdido, van unos 800 domingos, ¿no?, que estoy yendo a la iglesia. Y de repente tú dices, yo no soy tan pecador. Yo no soy tan pecador. El Espíritu Santo tiene que mostrarnos la historia del hombre. Yo vine a Cristo a los 16 años. Me faltó tiempo para matar a alguien. No pude matar a alguien hasta los 16. Ni de casualidad, menos mal. Probé algunas cosas, pero no maté a nadie. No puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero tú dirás, a los 16 años, un chico que vive en su casa no ha hecho muchas maldades, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esto es algo alucinante, porque Dios trajo a mi memoria cosas que yo hacía cuando era niño que estaban mal. ¿Sabes qué Dios trajo a mi memoria? Había el hijo de una amiga de mi madre que me caía recontra chincha. Me caía recontra pesado. Yo te estoy hablando que tenía 11, 12 años, pero yo prácticamente lo odiaba. No quería ni verlo. Nunca le pegué, nunca le hice nada. Pero ¿se acuerdan que Jesús una vez dijo, no, que el odio qué es? El odio es como qué? Como asesinato, ¿verdad? Entonces a los 11 años, sí, este pata no quería ni verlo. Era pesado, ¿no? Para mí, ¿no? Era un chinchoso, era pesado. Entonces, pero yo dentro tenía odio hacia él. A todos los demás que trataba mal, a todos que yo me creía mejor que ellos. Hermanos, en 16 años solamente, yo entendí que si yo le decía a Dios, enlístame cada pecado para ver si yo merezco realmente la muerte, Dios, siendo un juez justo, tenía un caso ganado. Yo merecía la muerte. Y luego Dios me dice, pero solamente sabes que hay una salida para esto. ¿Y cuál es la salida? ¿No? Como mucha gente dice, ¿ha escuchado? ¿No? Antes de ir a la iglesia tengo que ser bueno. ¿No? Tengo que arreglar mi vida para después poder ir a la iglesia. No, judíos ni gentiles pueden ¿qué? Arreglar su vida. No hay un momento en que tú puedas decir, tengo que esperar para ir a Dios. Y Dios te ofrece, ¿qué dice? Gratuitamente. Amén. Gratis. Jesús murió por ti y te dice que ¿quieres recibir la salvación? Cree en mí. Cree que yo morí por ti. Reconoce que fue por tu culpa, por tu pecado que yo lo hice, y adivina qué dice: serás salvo. Y adivina qué va a pasar en tu vida, qué va a pasar por dentro, ¿no? Cada vez que tú escuches la palabra, cada vez que tú vengas a las reuniones, cada vez que tú vayas a una reunión de oración, cada vez que escuchas la palabra, Dios, ¿qué está haciendo? Está echando agua, ¿por dónde? Por dentro, y está empezando a limpiar. No es de la noche a la mañana. ¿Aló? ¿No? Cambias de la noche a la mañana, pero tu transformación toma tiempo, ¿no? De un momento a otro dejas de decir de repente palabras que no debes decir, dejas de hacer cosas, sí, pero hay otras cosas que ¿qué? Pero tú tienes que seguir ¿qué? Dejando que Dios siga echando agua, ¿no?
hasta que Él te va limpiando por dentro. ¿Y qué pasa? De repente tú empiezas a pensar como Dios piensa. Tú empiezas a ver que lo que Dios dice que es malo, para ti también es malo. Antes era bueno, pero para ti ahora es malo, ¿no? Y lo que Dios que dice malo, que antes para ti era bueno, tú ves que es malo. Empiezas a ver como Él ve. Poniendo mi fe en Él, soy hecho justo. Y Él se ocupa ahora de cambiar mi corazón y mi mente. Pero adivina qué, tú todavía tienes una voluntad. Todavía tienes una voluntad. ¿Y qué si es lo que qué es algo que Dios no puede hacer, que eres tú quien tiene que hacerlo? Es rendirle tu voluntad a Él. Dios no te va a agarrar de las mechas ni del pelo para que tú le rindas tu voluntad. Así como hablamos de los sacrificios que se hacen a los dioses, ¿no? Los sacrificios en esa época eran, ¿no?, niños y llamas y animales. La Biblia habla de un sacrificio que tú le tienes que dar a Dios. ¿Adivina qué es? Romanos dice en el 12 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pónganse en pie, amados hermanos.